Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro libro Creo en la Iglesia. El tema 25 está compuesto por 10 numerales, es decir, 10 subtítulos que al irlos explicando nos va a dejar muy clara la razón del tema. El tema es opción preferencial por los pobres. Y como siempre, nuestro objetivo en catequesis es desarrollar el tema para brindarles algún aporte que a ustedes les pueda ser de utilidad en su pequeña comunidad. Comencemos. Numeral 1. La dramática situación de los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Como ya nos los dijeron algunos hermanitos que coinciden con la definición que nos da Gustavo Gutiérrez, un teólogo y filósofo peruano, ordenado sacerdote en 1959 y que es un exponente de la teología latinoamericana de la liberación. Dice: pobres son los que mueren antes de tiempo. Los pobres se acercan a la muerte lentamente debido a las estructuras injustas que privan de la vida. Según el diccionario, ¿qué significa pobre? Pobres, del latín pauper, significa escaso o poco, es decir, el que no tiene, el que tiene carencias. Los pobres son oprimidos y empobrecidos por procesos de explotación basados en políticas que crean desigualdades. Como bien lo dice el padre Tojeira de la UCA, la lucha por desterrar la pobreza en nuestro país nunca fue un objetivo de liderazgo político realmente prioritario, tanto en el pasado como en el presente. Bueno, para ellos, para los pobres, la alimentación, la salud, la vivienda, la educación son una dura carga en medio de las injusticias, incertidumbre, impotencia e inseguridad. Son nuestros hermanos doblegados, humillados, ignorados y despreciados por la sociedad. Los profetas y Jesús se hacen solidarios con ellos. Número 2. Los rostros de la pobreza. Considerar al pobre como al que carece de dinero es muy simplista. La pobreza tiene muchos rostros. Por ejemplo, étnica o racial. Aunque en nuestro país no es notoria esta discriminación, pero sí cuando nuestros pobres se van en caravana hacia los Estados Unidos. Una vez salen de nuestro territorio comienza su discriminación por ser latinos. Otro rostro, el género. Las mujeres son discriminadas por su misma condición de mujer. Sabemos que en dos puestos laborales, realizando la misma actividad, la mujer gana menos que el hombre. Otro rostro es la cultura. La padecen quienes no tienen acceso a la educación. La misma pobreza no ha permitido que muchos jóvenes se formen y por su bajo o nulo nivel académico son discriminados. Otro rostro es el religioso. Este es el que deja el pecado. Por ejemplo, un padre de familia que se haya incorporado a actividades ilícitas y este es encarcelado, abandona a su familia y su familia pues a vivir la pobreza y la desesperanza. Número 3. La pobreza en Latinoamérica, un flagelo. Muchos pueblos del mundo y grupos de nuestro país viven en pobreza. El Banco Mundial define la pobreza extrema como las personas que viven con menos de $1.25 al día. El documento de Puebla hace una referencia respecto a esta pobreza extrema y dice que hay niños pobres antes de nacer, jóvenes frustrados por las escasas oportunidades laborales, la esclavitud de las drogas y el alcohol, indígenas marginados, campesinos sin tierra y explotados, obreros mal retribuidos y sin derechos, marginados y hacinados en las urbes, en las ciudades, ancianos olvidados. Esto lo podemos encontrar en el documento de Puebla, numerales del 32 al 39
Muchos rostros expresan la situación inhumana de pobreza en que viven millones de latinoamericanos, lo cual es juzgado como el más devastador y humillante flagelo. Esto nos dice el documento de Puebla. Número 4. Los pobres predilectos de Jesús. Veamos por qué y a dónde hace referencia Jesús a esta elección. En Lucas 6, del 20 en adelante. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Por qué para Jesús los pobres son los predilectos? Porque aceptan abiertamente la salvación. De ahí que los pobres sean los primeros destinatarios del anuncio del reino. Los cristianos reconocemos en el pobre y en Jesús al siervo de Yahvé, según Isaías 53, 2, 3. Dios hace una opción por los pobres enviando a su Hijo. Jesús se inclina por ellos al encarnarse en una situación de pobreza. 5. La iglesia opta por los pobres y aquí comienza nuestra participación. Nosotros somos la iglesia. La iglesia es solidaria. Junto con ellos busca caminos de justicia y libertad. La actitud de la iglesia en favor de los pobres es la opción preferencial por los pobres. Tiene como objetivo el anuncio de Cristo Salvador que los iluminará sobre su dignidad, los ayudará en sus esfuerzos de liberación de todas las carencias y los llevará a la comunión con el Padre y los hermanos mediante la vivencia de la pobreza evangélica. Lo encontramos el objetivo en el documento de Puebla, numeral 1153, que también nos dice: la opción por los pobres es experiencia del evangelio y salvación, amor al ser humano más necesitado. Esta actitud se fundamenta en la acción de Dios Padre y de Jesús hacia ellos. La opción preferencial no es excluyente, es decir, la evangelización no desatiende a los otros seres humanos. Número 6. Los pobres, finalidad de la evangelización. La opción por los pobres surge en América Latina. Debido a los niveles altos de pobreza, ha alcanzado validez universal. Y así el documento de Puebla y Medellín consagran esta opción preferencial por los pobres. Estos documentos surgen del CELAM en cada uno de los lugares, Medellín y Puebla. Y dice así: con la opción indica el destinatario y el contenido de la evangelización. La opción por los pobres es el objetivo de la evangelización y el modo de evangelizar. Genera comunión y solidaridad. Nos recuerda que vivimos marcados radicalmente por el Evangelio. Aquí otra vez el padre Tojeira nos habla de una palabra clave que es compartir. Es una de las palabras que más se repiten en el lenguaje religioso cuando hablamos de las responsabilidades individuales y sociales que implica el amor cristiano. Y en los próximos meses y años se volverá una actitud básica para nosotros, tanto religiosa como social, para comprobar la seriedad de nuestra fe cristiana. Es decir, aquí estaremos a prueba. Número 7. Optar por el reino. El mundo de hoy tiene dos polos sociales: ricos y pobres. Los pobres son muchos y tienen poco o casi nada, y los ricos son pocos y tienen mucho. Hay ricos cada vez más ricos a costa de pobres cada vez más pobres. Otra vez el documento de Puebla en el numeral 30. En 1979 fue dictado este documento y tiene actualidad. La distancia entre los polos va en aumento. La pobreza es la negación más radical de la fraternidad, del ideal del reino de Dios. Dice en San Mateo 6:24: nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará a otro,
o será fiel a uno y al otro no le hará caso. Esta afirmación implica elegir entre dos realidades objetivas. Estas sí son excluyentes entre sí. No se puede servir al pobre y a los empobrecedores, a las víctimas y a sus verdugos. Número 8. La defensa de los pobres. Jesús denuncia las injusticias propias del antirreino. Defiende a los oprimidos y se enfrenta a grupos opresores, a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes de su época. Y en nuestra época actual, pues igual Monseñor Romero es nuestro máximo representante de esta defensa de los derechos del oprimido, a tal grado pues que fue martirizado por ellos. Número 9. Acciones concretas a favor de los pobres. La opción preferencial por los pobres y su liberación implica un proceso. Este proceso comienza anunciando la buena noticia a los pobres, encarnando el evangelio en la realidad, haciéndose pobre con los pobres, frase de Monseñor Romero. Acompañar el anuncio con la denuncia de la injusticia, luchar por mejores condiciones sociales y económicas, lograr la conversión de pobres y opresores. También proclamar la buena noticia como salvación y liberación de las estructuras opresoras y excluyentes. Buscar la liberación integral de toda persona. Encarnar la buena noticia en el testimonio de hombres y mujeres que buscan la justicia y la defensa de los pobres en la práctica de la caridad. Y promover mejores condiciones de vida por medio de la solidaridad y la subsidiariedad. Buscar el bien común y el respeto de las personas humanas. Y finalmente, número 10. Una iglesia pobre y auténtica. La opción por los pobres hace a la iglesia auténticamente cristiana, verdadera evangelizadora, verdaderamente iglesia. Es nuestra respuesta a la acción concreta de la fe que profesamos. Bueno, hermanos, a continuación les presentaré un video que expone la realidad más dura de nuestros pobres en El Salvador, como lo mencionan sus editores, desde los propios protagonistas de la pobreza, y luego compartimos la pregunta que aparece al final del tema y que vimos, y esta es cómo lo podemos llevar a la práctica. Gracias.